Nunca pensé que algo verdaderamente inexplicable pudiera ocurrirme a mí, y mucho menos en un lugar tan ordinario como el edificio al que me mudé hace unos años. Un edificio viejo, de esos que parecen resistirse al paso del tiempo, como si guardaran secretos que nadie se ha atrevido a descubrir. Ubicado en una calle tranquila donde casi nunca pasa nadie, un lugar perfecto para alguien como yo que trabajaba desde casa y buscaba silencio para escribir. Pero desde el primer día hubo algo que me llamó la atención, algo que no parecía encajar del todo en aquel lugar aparentemente normal. Justo frente a mi apartamento se levantaba otro edificio, uno mucho más antiguo, de fachada gris, ventanas rotas y balcones corroídos por el óxido. Un edificio abandonado que parecía observar la calle con la paciencia de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Nadie entraba ni salía de allí. Aún así, siempre tuve la extraña sensación de que no estaba realmente vacío. Una sensación que al principio atribuía a la imaginación, pero esa sensación comenzó a crecer lentamente como una sombra silenciosa, sobre todo por las noches, cuando el viento soplaba entre las estructuras. El viento producía un sonido extraño que parecía recorrer los pasillos de aquel edificio oscuro, como si algo caminara dentro de él. Cada vez que salía a mi balcón para trabajar o respirar aire fresco, mi mirada terminaba inevitablemente fija en el segundo piso de ese lugar. Específicamente, en un corredor largo y estrecho que podía verse desde mi apartamento si uno observaba con atención entre las columnas desgastadas. Durante mucho tiempo ese corredor estuvo completamente vacío, cubierto de polvo y sombras hasta aquella tarde en la que todo comenzó. Una tarde en la que la ciudad empezó a cubrirse con una niebla espesa que parecía surgir de la nada, apagando los colores del atardecer. Recuerdo que estaba sentado frente a mi computadora tratando de terminar un texto, concentrado mientras la humedad comenzaba a sentirse en el aire. Fue entonces cuando levanté la vista por un simple reflejo, pero esta vez no vi el corredor vacío. Esta vez había algo allí, algo que se movía lentamente de un extremo al otro del pasillo, como una sombra humana envuelta en oscuridad. Una figura alta vestida completamente de negro, que caminaba con una lentitud inquietante, con las manos juntas frente al pecho, como si estuviera rezando. Estaba completamente seguro de que aquello no había estado allí unos segundos antes, lo que me produjo una mezcla de curiosidad y miedo. Pero cuando parpadeé por un instante, aquella figura simplemente desapareció. No caminó hacia una puerta, simplemente dejó de estar allí. Sentí algo aún más inquietante. La certeza de que aquella figura también me había visto a mí, como si nuestras miradas se hubieran encontrado. Intenté sacudirme la idea, diciéndome que seguramente había sido un vigilante, pero sabía que eso no tenía sentido. Jamás había visto movimiento alguno en ese lugar, ni luces, ni señales de que alguien se acercara a la puerta cubierta por cadenas oxidadas. Escuché el sonido de una puerta cerrándose en el balcón contiguo al mío, el apartamento de mi vecina, la única persona joven que vivía allí. Unos minutos después, decidió tocar a mi puerta, y cuando abrí, me encontré con su rostro pálido y serio. Habló en voz baja con una mirada extraña, cargada de una preocupación que no parecía encajar con una advertencia tan simple. Me dijo que cuando la niebla bajara sobre la calle debía cerrar mis cortinas y no quedarme en el balcón mirando hacia el edificio abandonado. Palabras que poco después empezarían a cobrar un sentido mucho más oscuro del que jamás habría imaginado. Lo que yo había visto aquella tarde no era un vigilante. Era algo que llevaba demasiado tiempo caminando por ese corredor sin que nadie se atreviera a mirarlo. Algo que aparecía siempre que la niebla cubría la calle y convertía ese lugar en una frontera difusa entre el mundo de los vivos y algo mucho más antiguo. Algo que parecía habitar dentro de ese edificio abandonado desde mucho antes de que yo llegara a vivir allí. Aquella advertencia de mi vecina debió parecerme absurda, pero desde el momento en que cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Una inquietud silenciosa comenzó a crecer lentamente. Las palabras de la mujer no sonaron como una superstición, sino como la advertencia de un miedo antiguo. Aunque intenté convencerme de que era una coincidencia, la imagen de aquella figura
caminando por el corredor del edificio abandonado, se repetía en mi mente. Cuando finalmente me acerqué y corrí la cortina, solo encontré la calle cubierta por una niebla espesa que parecía absorber la luz de los faroles. Pensé que mi imaginación me había jugado una mala pasada, pero recordé la forma en que caminaba, lenta y constante, como si conociera bien ese lugar. Esa observación despertó una curiosidad más fuerte que el miedo. Tomé mi chaqueta, salí a la calle y caminé hacia la silueta del viejo edificio. La estructura se levantaba como una masa oscura, más grande y deteriorada de lo que parecía, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándome. Al llegar a la entrada principal, descubrí algo que me produjo un escalofrío. Las puertas estaban cerradas con gruesas cadenas oxidadas y cubiertas de telarañas. Aún así, estaba seguro de haber visto a alguien en el segundo piso apenas unos minutos antes. Todo aquello resultaba imposible de explicar. Decidí rodear el edificio buscando otra entrada, observando cada grieta en las paredes como si algo pudiera aparecer detrás del cristal oscuro. Solo hallé una pequeña reja lateral que daba a un patio interior cubierto por la oscuridad. La lógica me decía que volviera, pero me acerqué. Entonces escuché algo que me hizo detener la respiración por completo. Pasos. Pasos lentos resonando dentro del edificio, justo donde había visto la silueta. Era un sonido apagado pero rítmico, como si esa figura invisible siguiera recorriendo el pasillo de un extremo al otro, una y otra vez. De repente, los pasos se detuvieron, como si la persona dentro hubiera notado mi presencia. Solo quedó un silencio pesado que presionaba mis oídos. Sentí que algo dentro de ese edificio estaba mirándome. Algo que no podía ver, pero que sabía exactamente dónde me encontraba. Comprendí que había cometido un error. Aquella figura no era un intruso. Era algo que pertenecía a ese lugar y que llevaba mucho tiempo allí. Escuché un movimiento diferente, más cercano. Algo estaba descendiendo por una escalera invisible. Un crujido de madera vieja seguido de otro paso claro. Aquello se dirigía hacia la planta baja, hacia el mismo lugar donde yo me encontraba observando entre los barrotes. La niebla se movió y creí ver una sombra cruzar detrás de una ventana rota. Una sombra alta y oscura avanzando hacia la entrada. Se dirigía hacia la calle, hacia donde yo estaba. El miedo finalmente superó la curiosidad que me había traído hasta allí. El momento en que escuché aquel paso descendiendo dentro del edificio fue suficiente para que toda la valentía que me había traído allí comenzara a desmoronarse. Porque una cosa era ver una figura a lo lejos desde mi balcón y otra distinta era permanecer frente a un edificio abandonado, sabiendo que algo dentro de él se estaba moviendo hacia la misma puerta que yo estaba observando. Así que retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Pero cada nuevo crujido que provenía del interior de aquel lugar parecía destruir cualquier intento de racionalizar la situación, porque los sonidos que escuchaba no eran los de un animal ni los de una estructura vieja moviéndose con el viento. Eran pasos claros, deliberados, pasos que descendían por una escalera interior acercándose poco a poco hacia la planta baja. Y lo más inquietante de todo era la forma en que el silencio se había vuelto absoluto alrededor de mí, como si incluso la niebla hubiera absorbido todos los sonidos de la ciudad para dejar únicamente ese eco distante. Un eco que resonaba detrás de las paredes y se detuvo de repente cuando yo ya me encontraba a varios metros de la reja. Por un instante pensé que tal vez la cosa que estaba dentro había dejado de moverse, pero en lugar de eso, ocurrió algo mucho peor. Escuché un golpe suave contra la puerta principal, un golpe lento, casi ceremonial, como si algo hubiera apoyado su mano, probando la resistencia de las cadenas que la mantenían cerrada. Y fue entonces cuando el verdadero miedo me golpeó con fuerza, porque en ese momento comprendí que aquello no estaba simplemente caminando dentro del edificio, aquello estaba intentando salir. La idea de que una figura como la que había visto pudiera aparecer de pronto hizo que finalmente diera media vuelta. Comencé a caminar rápido hacia la esquina, pero mientras me alejaba sentí una sensación extraña, la sensación de ser observado, una presión invisible en la nuca que hizo que girara lentamente la cabeza
para mirar hacia el edificio una última vez. Y lo que vi entonces fue algo que todavía hoy me cuesta explicar con palabras. La puerta seguía cerrada, las cadenas inmóviles, pero detrás de una ventana rota había una figura, una sombra alta y quieta, observándome directamente a mí, y aunque la niebla ocultaba su rostro, su postura me produjo un escalofrío profundo. Parecía estar demasiado erguida, demasiado inmóvil, como si no respirara ni parpadeara, con una quietud que no parecía humana. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió, como si aquel encuentro silencioso hubiera congelado el tiempo. Hasta que la niebla se movió otra vez y la figura desapareció lentamente detrás de la oscuridad del interior del edificio. Ese instante rompió el hechizo y finalmente me hizo reaccionar, comenzando a caminar cada vez más rápido hasta que prácticamente corrí. Regresé a mi apartamento con el corazón golpeando con fuerza, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando subí a mi balcón y miré de nuevo, el corredor estaba vacío otra vez, exactamente como siempre había estado. Silencioso, oscuro y abandonado, lo que me dejó con una sensación aún más inquietante de duda infiltrándose en mi mente. ¿Qué era exactamente lo que había estado caminando dentro de ese lugar si todo estaba realmente cerrado y vacío? El recuerdo de aquella figura inmóvil seguía regresando una y otra vez como una imagen grabada en mi mente. Una presencia silenciosa que parecía haberse instalado no solo en el edificio, sino también dentro de mis pensamientos. Aquella figura no se había escondido al verme, al contrario. Se había quedado quieta como si hubiera estado esperando ese momento. Como si mi curiosidad hubiera sido parte de algo mucho más grande que apenas comenzaba a revelarse. Tuve la inquietante sensación de que el edificio abandonado ya no era el único lugar donde algo estaba observando en la oscuridad. Esa noche apenas pude dormir. No porque escuchara ruidos extraños o golpes provenientes del edificio abandonado, sino porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la misma imagen repetida con una claridad inquietante. Aquella figura inmóvil detrás de la ventana rota, observándome con una paciencia que parecía no pertenecer a este mundo. Una paciencia fría, antigua, como si no tuviera ninguna prisa porque supiera que tarde o temprano yo volvería a mirar hacia ese lugar. Mientras la madrugada avanzaba, comprendí que lo que realmente me inquietaba no era el miedo, sino la certeza de que algo había cambiado. Una sensación difícil de explicar que me acompañó incluso cuando finalmente amaneció y la luz del día comenzó a borrar la niebla, revelando una vez más el aspecto silencioso y deteriorado del edificio como si nada hubiera ocurrido durante la noche. Pero esa normalidad aparente no logró tranquilizarme, porque ahora cada grieta y cada ventana rota parecían esconder una posibilidad. Algo que ya no era solo una sospecha, sino una presencia que yo mismo había visto. Aunque traté de concentrarme en mi trabajo, mi mente volvía una y otra vez a la advertencia de mi vecina. Recordaba la seriedad cuando me dijo que no mirara hacia el edificio cuando la niebla bajara sobre la calle. Esa idea terminó empujándome a hacer algo que hasta ese momento había evitado: hablar con ella directamente sobre el edificio. Cerca del mediodía, salí al pasillo y toqué su puerta con cierta duda, preguntándome si realmente quería escuchar lo que pudiera decirme. Cuando finalmente abrió y vio mi expresión, su rostro perdió color y pareció debatirse entre escucharme o simplemente cerrar la puerta. Sin embargo, terminó invitándome a pasar, y dentro de su apartamento el ambiente era tan silencioso que el tráfico parecía distante. Finalmente le conté todo lo que había visto, desde la figura caminando en el corredor hasta los pasos que escuché. Ella escuchaba en silencio mientras sus manos se entrelazaban nerviosamente sobre la mesa, hasta que soltó un suspiro largo y pesado. Me explicó algo inquietante. Aquel lugar no siempre había estado vacío. Décadas atrás había sido un seminario de estudio y oración, hasta que una noche ocurrió un incendio que comenzó en el segundo piso y se propagó con una rapidez inexplicable. Algunos de los sacerdotes murieron dentro sin que nadie pudiera salvarlos, entre ellos uno en particular del que los vecinos comenzaron a hablar.
Un sacerdote que, según los rumores, caminaba por el corredor del segundo piso cada noche mientras rezaba en silencio. Desde hace años, cada vez que la niebla cubre la calle, algunas personas han afirmado ver a esa figura caminando nuevamente. Pero lo peor era lo que ocurría cuando alguien lo observaba durante demasiado tiempo. La figura dejaba de caminar únicamente dentro del edificio. Comenzaba a aparecer cada vez más cerca, primero detrás de las ventanas, luego en el patio interior y finalmente en la calle misma, como si poco a poco estuviera intentando cruzar la distancia que separaba ese lugar abandonado del resto del mundo. Tal vez la figura que caminaba no era simplemente un recuerdo, tal vez seguía allí, esperando pacientemente a que alguien volviera a mirarlo. Su camino ya no estaba completamente limitado a los pasillos del edificio donde había muerto. Después de escuchar la historia de mi vecina, intenté convencerme de que todo aquello no podía ser más que una coincidencia alimentada por el miedo. Pero mientras regresaba a mi apartamento, una sensación incómoda seguía creciendo dentro de mí. Una sensación ajena a las leyendas que los vecinos habían construido. Yo había visto aquella figura con mis propios ojos. Había escuchado los pasos dentro del edificio y sentido que algo me observaba desde la oscuridad. Aunque la explicación sobrenatural parecía absurda, el recuerdo era demasiado claro. Así que decidí investigar el pasado del edificio por mi cuenta. Comencé con una búsqueda sobre el antiguo seminario. Al principio no parecía revelar nada importante, solo referencias vagas en archivos de noticias antiguas. Vi algunas fotografías en blanco y negro de un edificio que alguna vez había sido respetado, pero algo captó mi atención por completo. Encontré un artículo muy antiguo que hablaba sobre el incendio ocurrido en aquel lugar hace más de 40 años. El texto describía un fallo eléctrico que provocó un fuego repentino, atrapando a varios residentes en el segundo piso antes de que pudieran escapar. Había una línea en particular que llamó mi atención. Uno de los sacerdotes había sido hallado en el corredor del segundo piso. Aparentemente caminaba en dirección a las escaleras cuando el humo lo venció. Una descripción que coincidía de manera inquietante con lo que yo vi. Era una figura caminando lentamente por ese mismo pasillo, con las manos juntas frente al pecho, como si estuviera rezando mientras avanzaba. Continué leyendo hasta encontrar el nombre del hombre que había muerto en ese corredor, alguien conocido por su rutina diaria de caminar por los pasillos. Una sensación fría recorrió mi espalda, porque todo coincidía demasiado bien, como si la figura no fuera una sombra, sino un eco atrapado. Pero lo que realmente hizo que el miedo regresara con fuerza fue algo que encontré en un foro antiguo, donde personas comentaban experiencias extrañas. Había testimonios de vecinos que afirmaban haber visto la figura en noches de niebla. Pero un detalle destacaba por ser especialmente inquietante. Después de observar a la figura por mucho tiempo, algunas personas aseguraban haber comenzado a verla en otros lugares cercanos al edificio. Primero detrás de las ventanas del primer piso, luego en el patio interior y, en casos más raros, incluso en la calle misma. Como si la presencia intentara extender su alcance más allá de las paredes donde había quedado atrapada durante décadas. Una inquietud comenzó a formarse en mi mente cuando recordé algo que había ocurrido la noche anterior y que pasó casi desapercibido. Había tenido la sensación clara de que alguien me observaba desde atrás antes de entrar al edificio donde vivo. Aunque creí que la figura estaba lejos, ahora me preguntaba si realmente estaba donde yo pensaba. La tarde avanzaba y el cielo se cubría con nubes oscuras que anunciaban el regreso de la lluvia. Si esas historias eran ciertas, tal vez el verdadero problema no era que yo hubiera visto a aquella figura en el corredor, sino que tal vez, aquella noche, la figura también me había visto a mí. Esa tarde, la atmósfera de la calle comenzó a cambiar lentamente, de una forma que ahora me resultaba imposible ignorar, porque las nubes oscuras que se acumulaban sobre los edificios trajeron consigo el mismo tipo de niebla densa de la noche anterior. Una niebla espesa que parecía arrastrarse por el asfalto como un manto silencioso dispuesto a borrar los contornos del mundo. Y mientras observaba cómo las primeras capas de bruma descendían entre los faroles de la calle, recordé con una claridad inquietante cada palabra que mi vecina me había dicho. Cada advertencia
sobre no mirar hacia el edificio abandonado cuando el clima cambiara de esa manera, pero a pesar de esa advertencia, había algo dentro de mí que se resistía a cerrar las cortinas y fingir que nada estaba ocurriendo. Porque después de todo lo que había leído durante el día, después de descubrir la historia del sacerdote que caminaba por aquel corredor, la curiosidad seguía luchando contra el miedo con una fuerza difícil de contener. Y así fue como terminé nuevamente de pie frente al balcón cuando la noche cayó por completo, observando cómo la niebla convertía la calle en un paisaje silencioso donde incluso los edificios parecían desvanecerse lentamente, hasta que solo quedaba visible la silueta gris del antiguo seminario frente a mí. Un edificio más sombrío que nunca, como si el paso de las décadas hubiera acumulado dentro de sus paredes algo más que polvo y abandono. Algo que parecía despertar cada vez que la niebla regresaba a cubrir el barrio. Y durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada. El corredor del segundo piso permanecía vacío, exactamente como siempre lo había estado. Un pasillo oscuro, donde solo la humedad y las sombras parecían moverse lentamente entre las columnas. Lo que por un momento me hizo pensar que tal vez todo lo ocurrido la noche anterior había sido una coincidencia irrepetible. Pero entonces sucedió algo que me hizo sentir el mismo escalofrío que la primera vez que vi aquella figura. Porque una sombra comenzó a formarse lentamente en uno de los extremos del corredor. Una silueta oscura que emergía de la niebla con la misma lentitud con la que alguien despierta de un sueño profundo, y poco a poco aquella forma adquirió contornos más definidos hasta convertirse en la figura alta y delgada que ya conocía, caminando con la cabeza inclinada y las manos juntas frente al pecho, mientras avanzaba de un extremo al otro del pasillo, repitiendo exactamente el mismo recorrido de la noche anterior, como si nada hubiera cambiado en ese lugar durante décadas. Y por un momento permanecí completamente inmóvil observándolo, incapaz de apartar la mirada, mientras una mezcla de fascinación y miedo comenzaba a dominar mis pensamientos. Pero esta vez algo era diferente. Algo en la manera en que la figura se movía parecía más consciente, más deliberado, como si supiera perfectamente que alguien la estaba observando desde el otro lado de la calle, y esa sospecha se confirmó en el instante en que la figura se detuvo a mitad del corredor, girando lentamente la cabeza en mi dirección hasta quedar inmóvil frente a la oscuridad del edificio donde yo me encontraba. Un movimiento tan preciso que hizo que el corazón comenzara a latirme con fuerza mientras comprendía que aquello no era una simple aparición repitiendo una rutina. Aquello estaba reaccionando a mi presencia. Y aunque la distancia impedía ver su rostro con claridad, su postura dejaba claro que estaba mirándome directamente a mí, observándome con una quietud absoluta que parecía extenderse durante varios segundos interminables, hasta que finalmente la figura comenzó a moverse otra vez, pero no hacia el extremo del corredor como antes, sino hacia la parte interior del edificio, desapareciendo lentamente entre las sombras hacia las escaleras, y en ese momento comprendí algo que hizo que el miedo regresara con una fuerza aún mayor, porque aquella presencia ya no estaba repitiendo el mismo recorrido. Esta vez había cambiado su camino, y mientras la figura se desvanecía dentro del edificio, una sensación fría comenzó a extenderse por mi espalda, cuando recordé los testimonios que hablaban de lo que ocurría después de observar a la figura durante demasiado tiempo, relatos que describían cómo la presencia comenzaba a aparecer cada vez más cerca del exterior del seminario, primero detrás de las ventanas, luego en el patio interior, y finalmente en la calle misma, una posibilidad que comenzó a tomar forma en mi mente justo cuando escuché algo que no provenía del edificio frente a mí, sino del pasillo oscuro detrás de la puerta de mi propio apartamento. Un sonido leve, casi imperceptible, el crujido suave de una tabla del suelo, como si alguien hubiera dado un paso lento que resonó en el silencio de la noche de una forma tan clara que por un instante dejé de respirar, comprendiendo que si la figura del seminario realmente estaba comenzando a acercarse más allá de las paredes, entonces tal vez el lugar donde se encontraba en ese momento ya no era el edificio abandonado al otro lado de la calle. El sonido que escuché detrás de la puerta de mi apartamento fue tan leve,
que durante un instante pensé que mi mente estaba jugando conmigo. Pero el silencio que siguió fue aún peor, porque cuando uno vive en un edificio antiguo, aprende a reconocer los ruidos normales de la estructura. Aquel sonido no pertenecía a ninguno de ellos. Era demasiado lento, como si alguien hubiera puesto el pie con cuidado para no hacer ruido. Una sensación de frío recorrió mi espalda mientras mi mente comenzaba a unir todas las piezas que había estado ignorando desde la noche anterior. Si las historias eran ciertas, si la figura del seminario realmente comenzaba a acercarse después de ser observada, cometí un error fatal. El verdadero error había sido mirarlo directamente desde mi balcón, observando a aquella figura caminar por el corredor como si yo formara parte de su recorrido. Y ahora esa presencia parecía haber cruzado una distancia que jamás debió cruzar. Escuché otro paso al otro lado de la puerta, acompañado por un leve roce contra la madera, como si algo hubiera deslizado lentamente su mano por la superficie exterior buscando la manija. Permanecí inmóvil con la respiración contenida, mientras el corazón golpeaba contra mi pecho. Sabía que abrir la puerta sería mi último error. Lentamente retrocedí hacia la ventana del balcón con la intención de mirar una última vez hacia el edificio abandonado. Cuando aparté ligeramente la cortina, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones porque el corredor del segundo piso estaba completamente vacío. Si la figura ya no estaba en el edificio abandonado, entonces solo existía un lugar donde podía estar ahora. Escuché 3 golpes lentos, separados por largos segundos de silencio. Exactamente el mismo sonido que escuché la noche anterior en el seminario. Permanecí allí sin moverme, esperando que aquella presencia desapareciera de la misma forma en que se desvanecía detrás de las ventanas rotas. En lugar de marcharse, el sonido volvió a repetirse, esta vez acompañado por un leve giro de la manija de la puerta. Mientras el metal se movía, escuché un ruido en el pasillo, el sonido de otra puerta abriéndose a pocos metros de la mía. La voz temblorosa de mi vecina llamándome por mi nombre rompió el silencio como un relámpago y detuvo todo lo que estaba ocurriendo. El movimiento de la manija se detuvo inmediatamente y los pasos comenzaron a alejarse lentamente por el pasillo, tan pesados como en el seminario. Finalmente reuní el valor para abrir la puerta, encontrando a mi vecina pálida mientras miraba hacia el extremo oscuro del pasillo. Dijo haber visto a un hombre alto de negro caminando frente a mi puerta con las manos juntas frente al pecho, como si rezara. Avanzaba hacia las escaleras exactamente como el sacerdote que solía caminar por el corredor del seminario antes del incendio. Desde entonces cierro las cortinas cada vez que la niebla regresa, porque sé que esa figura no está atrapada allí para siempre. Solo está esperando a que alguien la observe el tiempo suficiente como para encontrar un nuevo pasillo por el cual seguir caminando.